En algunos pueblos de España aún quedan casas malditas, lugares marcados por lo que aconteció en su interior. En este caso, un suceso espantoso, lleno de claves, de incógnitas. Hacía décadas que no se abrían estas puertas. Las ha abierto nuestro compañero Paco Pérez Caballero y todo está intacto. De alguna forma todavía se respira lo que allí pasó. ¿Quieren conocerlo? Pues sigan con nosotros en la aventura de Cuarto Milenio. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Será ese solo uno de los contenidos, porque les propongo, por ejemplo, buscar un tesoro fabuloso, un objeto de poder extraordinario que, según reza la historia y las crónicas, el pueblo judío dejó en España. Investigadores y expertos de medio mundo, lectores de la Cábala, hermetistas, ocultistas, han acudido hasta un lugar en Jaén donde se grabó un día, hace ya muchos años, la lápida templaria. Es esa que tienen ahí. Yo desde luego soy incapaz de ver nada coherente. ¿Es un mapa? ¿Es un símbolo que indica algo? Algunos dicen que es una oración. La grabó con fidelidad, como si hiciesen un trabajo importantísimo y esencial, una sociedad secreta de aristócratas que perseguían ese objeto. Se hacían llamar los 12 apóstoles. Esta noche vamos a unirnos a esa exploración. ¿Qué escondían? ¿Qué objeto era ese? ¿Y dónde está? Pero vamos con la actualidad, porque algo nos ha dejado realmente estupefactos. Recordarán que la pasada temporada, si son fieles seguidores del programa, hablábamos de una monja absolutamente increíble, una mujer que tuvo influencia en la historia de este país, fue consejera de Felipe IV, pero nunca salió de los gruesos muros de su convento en Ágreda. Sor María Jesús tenía el don, dicen, de la bilocación. Incluso la Inquisición siguió sus pasos. Nunca salió de su celda, como decimos, pero se aparecía en Nuevo México, a miles de kilómetros de ese lugar frío en la estepa soriana. No solo eso, había muchos testigos nativos que aseguraban que la habían visto evangelizando a aquellas personas que no conocían el cristianismo. En fin, un suceso anómalo, extraño, bien conocido. Lo increíble es que Bill Richardson, ni más ni menos, el recién nombrado secretario de Economía de Estados Unidos por Obama, el hombre que va a manejar las finanzas del mundo de alguna forma, ha firmado un acuerdo entre Ágreda, la pequeña y maravillosa población soriana, y Nuevo México. El origen, el motivo, ni más ni menos, el misterio, lo insólito, lo imposible, las bilocaciones de esta religiosa. Nos sorprendíamos aún más cuando El País reflejaba en un reportaje de impacto y gran seguimiento este titular: la monja bilocada de Franco. Y de inmediato surgió en nosotros una pregunta: ¿a quién se referían? Estoy seguro que quieren saberlo. Esta es la historia. Esta es la primera investigación de la noche. Las palomas revolotean a su alrededor, sin que ya nadie más que ellas se fije en esta vieja y olvidada fachada. A principios de la década de los 40 del siglo pasado, se instituyó en esta masía carcomida por el paso del tiempo la Orden de Jesús el Paciente. Y en la actualidad, tan solo 5 monjas continúan viviendo en su interior. Las hermanas esquivan las cámaras y cualquier comentario cara al público sobre una de sus fundadoras, la hermana Ramona G. Vargas, cuyos restos descansan en su interior. Una mujer nacida en Vic, cuya vida estuvo marcada desde niña por lo sobrenatural. Ramona la Catalana, que era conocida así, nació en el año 1892 en Vic, de una familia muy humilde, y tenía una cultura bastante limitada. Sus hermanas nos dicen que sabía leer, apenas escribir, y una cosa curiosa es que no sabía hablar nada de castellano. Entonces su biógrafo oficial, que es el padre dominico Pedro Fernández,
en su biografía nos habla que todas las cosas extrañas y las apariciones que ella decía tener ya le viven de pequeña en el pueblo de Vic. Entonces alrededor de ella se creó todo un halo de santidad, y porque tenía apariciones de la Virgen, curaciones milagrosas, tenía sueños premonitorios, incluso se dice que podía leer el pensamiento de la gente con la que se entrevistaba. Desde pequeña tenía visiones en donde le aparecían personajes del más allá que les daban mensajes a las personas vivas. De aquí vino su primera fama como persona sensitiva. Más tarde la cosa fue derivando hacia la religiosidad y ya empezó a tener mensajes para la providencia, o de la providencia para los humanos. Los continuos estados de éxtasis en los que cae Ramona hacen que en el pueblo de Vic se la conozca por el sobrenombre de La Encantada. Su madre, atormentada por los comentarios de la gente, amenaza a la niña con darle palizas si persiste su actitud. ¿Qué es eso? Y en más de una ocasión la maltrata. ¿Otra vez con la Virgen? Te voy a dar al pelo. Levanta las manos. Jamás conoció otra lengua que el catalán, pero su apego a lo religioso la llevó a estar siempre cerca de los dominicos. Pero si hay un punto de inflexión que sin duda marca la vida de Ramona Llimargas, ese es sin duda la Guerra Civil. Vic es una zona republicana y la sierva de Dios se apresura a esconder a sacerdotes y religiosos para que puedan escapar de una muerte segura. Ella solo viajó de Vic a Barcelona, no se conocen otros viajes, y se llama la monja bilocada de Franco, es un poco el nombre que se le dio en alguna época, pero en realidad no fue monja, era seglar. Entonces ella, el papel que tuvo aquí durante la Guerra Civil, hay crónicas donde se dice pues que ayudó a curas que escapaban que los escondió en su casa, incluso nos contaban hoy testigos de que ayudó incluso curó a la hija de un anarquista, y que este le ayudó cuando tuvo algún problema con las milicias. Es así como los milicianos se enteran de lo que está haciendo y la llevan hasta un descampado para que sea fusilada. Francisco Freixenet fue el anarquista que salvó aquella noche del fusilamiento a Ramona, pero su papel en la Guerra Civil es el mayor misterio que se cierne sobre la vida de esta religiosa. Entre los años 36 y 39, Ramona pasa mucho tiempo en una masía que la acaudalada familia Alsina tiene en las afueras de Vic. Allí le sobrevienen diferentes trances, durante los que, según varios testimonios, se le aparece al que más tarde se convirtió en caudillo de España. Lo que se cuenta de ella es que ella vivía en Calldetenes, que es un pueblecito de la provincia de la comarca de Osona, cerca de Vic. Ella pasó la guerra en ese convento, pero tenía al parecer el poder de bilocarse y se le aparecía a Franco en momentos determinados para darle mensajes, para hacerle predicciones, por lo que parece predijo la Guerra Civil, o si no también para avisarle de peligro. Se cuenta que en una ocasión le dijo a Franco que no fuese a un banquete en Zaragoza porque iban a intentar envenenarle. Sor Ramona Llimargas, que tenía este contacto con Franco y le interesaba que el catolicismo se impusiera en España, llegó a advertir a Franco una vez: no vaya a esta reunión, ceremonia, festividad del ejército y de los políticos, las autoridades, que iba a tener lugar en Zaragoza, porque van a envenenarle. Esto es lo que definió ya la actitud de Franco a favor de la monja, porque se preocupó de su salud. Este es sin duda el aspecto más polémico que existe sobre la vida de esta mujer. Según su primera biografía, las apariciones al caudillo fueron constantes. En ellas le previno de varios peligros,
le aconsejó en diferentes momentos cruciales, como fue en la decisiva batalla del Ebro, e incluso le recomendó que España no entrara en la Segunda Guerra Mundial, pues este podría ser su final. Hechos cuya demostración es muy compleja, aunque sí existen testimonios de personas cercanas al dictador que afirmaron que en ocasiones se le aparecía una santa. En concreto tenemos un testimonio que es el de José María Pemán, que él tiene la teoría de que la monja no tiene nada que ver con Ramona, o sea, la persona que se le aparece a Franco no tiene nada que ver con Ramona Llimargas, sino que él dice que es directamente Santa Teresa de Ávila que se le aparece a Franco. Pero yo tengo la sensación de que la historia tiene más que ver con el entorno de Franco que no con la Iglesia. De todas formas, no hay que olvidar que las bilocaciones que sufría Ramona Llimargas durante la guerra no solo tenían por objeto aconsejar a Francisco Franco. Algunos heridos en batalla por ambos bandos comentaron que esta mujer los había atendido durante días en las trincheras, sin que esto fuera posible. Se contaba, hay testigos que dicen que se le veía en los campos de batalla socorriendo a los heridos mientras ella estaba en el monasterio del barrio de Gracia. Si su vida estuvo llena de misterio, no lo fue menos su muerte. A principios del año 40, rezó para que el cáncer de una mujer a la que cuidaba le pasara a ella, librándola así de la muerte. Evitó cualquier tratamiento paliativo y de esta manera se apagó su vida el 8 de octubre de 1940 a las 4:15 de la tarde. Pero tras su último aliento no se fue todo el misterio que desde siempre le había acompañado. Me contaron que había cerca de donde ellos viven un sitio donde varios vecinos habían visto la aparición o el fantasma o el espectro, llámale como quieras, de una monja que estaba enterrada allí. Curiosamente, a mí lo primero que me llamó la atención de la historia no fue que la monja se apareciera, sino el hecho de que estuviera enterrada en Barcelona cuando la mayor parte de gente de esta ciudad está enterrada en cementerios municipales fuera de Barcelona. Para unos, una santa. Para otros, un instrumento de propaganda en manos del nacionalcatolicismo en la posguerra. El caso es que son muchos los que pretenden hacer a esta mujer beata, por la gran cantidad de fenómenos sobrenaturales que se dieron a su alrededor a lo largo de su vida. Pero este proceso, que acaba de comenzar, no será nada fácil. Mientras no suceda un milagro y se haga un proceso de ese milagro y se demuestre que el milagro realmente es así, demostrado que no hay explicación científica y por tanto que aquello es algo sobrenatural, y en segundo lugar que esa acción sobrenatural que Dios ha hecho es atribuida a ese siervo de Dios por su intercesión, en ese momento el Santo Padre podría firmar el decreto del milagro. Con el decreto del milagro y el decreto de virtudes heroicas ya se fija la fecha de la beatificación. Llegue a ser beata o no, el caso es que a esta vieja masía escondida en un olvidado rincón del centro de la provincia de Barcelona continúan acudiendo fieles en busca de nuevos milagros. Quién sabe si es porque tras estas puertas todavía se ocultan desconocidos secretos. Quizá uno de los elementos más insólitos de esta historia, y ya tiene suficientes añadiduras realmente curiosas, es el hecho de que El País, lo decíamos antes, publique con gran eco la historia de la monja bilocada de Franco, así lo decían. Y además que ese reportaje sea uno de los más leídos en El País en los últimos meses y que tenga un enorme impacto en Cataluña. Se han descubierto elementos que hay que debatir, pero además la idea es traer a un buen amigo como Jesús Callejo, que hace ya 8 años, como pasa el tiempo, hizo un clásico junto a José Antonio Iniesta, se llamó Testigos del Prodigio, una religiosa, no esta, otra, porque hay más, bueno, pues engranaba la portada demostrando ese fino hilo que a veces se rompe entre misterios puros y duros, misterios espirituales, parapsicológicos y el misticismo religioso. Jesús, buenas noches, amigo. Hola, Iker, ¿qué tal? Buenas noches. Porque eso existe, ¿no? Hay muchas de estas mujeres que, claro, en un entorno de fe, en un entorno de, bueno, un mundo beato, parece que tienen conexiones con la divinidad, pero si lo analizamos de otra forma, estas mujeres lo que está claro es que tenían, primero,
se veía en el reportaje, capacidad de leer el pensamiento, al parecer, apariciones, bilocaciones. Qué mundo más extraño, ¿no?, el que se esconde aquí en estas mujeres. El que se esconde dentro de esos muros de los conventos donde parece que solo están orando, que están rezando, que hacen sus ayunos, pero la cantidad de fenómenos místicos que se han producido a lo largo de la historia. Incluso en el siglo XX hay casos recogidos de testimonios, como el caso de la Madre María Luisa en Ellín, que rebasa cualquier entendimiento científico que podemos aplicarle. De hecho, hay cantidad de fenómenos físicos del misticismo, como así fueron designados por un jesuita, por Herbert Thurston, que rompe cualquier ley de la ciencia y de la física. Es decir, estamos hablando de casos de inedia, una palabra que significa personas, monjas, que han estado durante años sin ingerir ningún tipo de alimento, incluso a veces ni siquiera agua, como el caso de Teresa Newman. Estamos hablando de casos en que la gente levita. Extraño, pero sin embargo hay tantos casos registrados, hay tantos testimonios que no se puede negar esa evidencia. Estamos hablando de personas que tienen estigmas en momentos dados, por supuesto siempre alrededor de la Semana Santa. Ahí está, y además cuando se hacen pruebas médicas, el caso de la Madre María Luisa, luego se testimonia algo asombroso, y es que no ha habido pérdida de sangre, a pesar de que durante 3 días han estado con sanguinaciones continuas, pero luego su cuerpo sigue manteniendo los mismos litros de sangre. Eso es algo que se ha estudiado, algo que está registrado. Y así podríamos hablar de casos y casos como las bilocaciones, de estar en 2 sitios a la vez, pero no hablamos de fenómenos psicológicos, estamos hablando de hechos registrados y con multitud de testigos. Lo que ocurre, Jesús, es que muchas veces estos casos han sido investigados por la Iglesia, que yo creo que objetivamente ha sido muy celosa de darlos a conocer. Tú, en Testigos del Prodigio, además proporcionabas una serie de imágenes de impacto de esta Madre María Luisa, que sería otro ejemplo parecido, ¿no? En el entorno, en el cenáculo muy cerrado de su convento pequeño en mitad de la Mancha, esta mujer empezaba a sangrar, a recibir ataques, sangre por los ojos, por la boca, le asistían, se tenía constancia gráfica de todo eso, en fin, son historias increíbles. Quedan algunos apuntes sobre esta monja bilocada de Franco. El titular es que es tremendo, pero así se ha puesto. Carmen, historias sorprendentes, gente que pelea porque sea beatificada, pero cuando uno analiza lo que le pasaba a esta mujer desde niña, se da cuenta de que en otro ambiente no religioso sería una niña con poderes sobrenaturales. Sí, en cierta forma, decías antes, la cerrazón de la Iglesia es normal, porque las propias monjas que la estaban acompañando tampoco quería que esto saliera a la luz por los problemas, tanto en su tiempo como en tiempos anteriores, en siglos anteriores, iba a traer precisamente tanto al convento como a la propia mujer. Aquí ya no, pero en otros tiempos la Inquisición iba detrás de ellas para ver si eran verdad esos fenómenos que sufrían. No solamente eran esas bilocaciones, levitaciones en algunos de los casos, el estar unos centímetros por encima del suelo, e incluso también, como suele pasar con las místicas, ataques del demonio, ataques demoníacos. Ella siempre llevaba un crucifijo que además se conserva, un crucifijo que tenía una muesca que ella decía que había sido una dentellada del diablo en uno de esos ataques que recibió, sobre todo por las noches, que era cuando se quedaba ya sola en su celda y recibía esos ataques del demonio. A la mañana siguiente aparecía, como suelen aparecer estas monjas místicas, llena de moratones, como si hubiera tenido una verdadera lucha con el mal. Bueno, hablaba de un libro también clásico, Jesús Callejo, extraído, ¿no?, de los archivos del tiempo, Los fenómenos físicos del misticismo, de Thurston, pero claro, la sensación que hay dentro de todos estos misterios es que, por ejemplo, de las levitaciones y demás, hay que ser objetivos. No hemos visto nunca una grabación, una prueba física. De otros sí, están y siguen siendo polémicos, y ocurren en muchos más casos de los que pudiéramos imaginar. Vamos a repasar algunos de ellos. Jesús, hablábamos de la Madre María Luisa Zancajo como uno de los más impresionantes casos concretos que fueron incluso quebradero de cabeza para la Iglesia, que en ocasiones quiso como ocultar esto porque llegaba a ser hasta escandaloso. Hablamos de que, por ejemplo, en ese pequeño convento lo llegaron a pasar francamente mal, casi un pánico respecto a lo que le pasaba a esta mujer. Sí, la cantidad de cosas que le pasaron a la Madre María Luisa sería para escribir un auténtico tratado, porque yo creo que no había ningún fenómeno místico que no recayera un poco en su pequeño cuerpo físico. Ella estaba paralítica desde los 2 años y aún así, una de las cosas que quedó registrada, porque digo que había testigos, es una mujer que muere en el año 1954, no nos tenemos que remitir a la Edad Media para nada,
Pues uno de los casos era el rapto. O sea, ella estaba en su convento, en las Hermanas de la Caridad, en Ellín, y sin embargo, de pronto aparecía a unos cuantos cientos de metros más alejada. Es decir, ella tenía que valerse con unas muletas. No entendía cómo había sido teletransportada, porque casi sería el término, ¿no? Cómo había sido alejada de una forma súbita de su convento. Y ella, una de las cosas que intentaba referir era la lucha que tenía con el demonio, que él llamaba el calvo. Ella pensaba que el calvo era esa representación demoníaca con la que tenía luchas tremendas. De hecho, le dejaba verdaderos estigmas físicos en su cuerpo. Y una de las cosas también sorprendentes, porque hay un museo en la casa madre de Ellín, hay un museo donde se ven paños quemados, chamuscados, porque otro de esos fenómenos místicos que se atribuye a la Madre María Luisa es que ella generaba un calor interno, una hipertermia, que quemaba aquello que tocaba. Entonces, como muestra, las monjas pues tienen depositado en unas vitrinas esos paños donde se nota que está chamuscado. Claro, evidentemente todo se puede pensar que es una fabulación, que realmente sus hermanas en la fe han intentado pues camuflar otro tipo de fenómenos dentro de ese misticismo, pero claro, si solo fuera el único caso, es que hay tantos y tantos y tantos que te están hablando de este tipo de fenomenología incluso extraña, violentos, ¿no? De alguna forma, violentos. La representación que hay, y por eso muchos especialistas, desde Charcot y psiquiatras, intentaban argumentar que la histeria, la profunda histeria, la cerrazón de vivir en un mundo que no sale al exterior, todo tipo de problemas mentales en estados absolutamente al límite podían generar este tipo de fenomenología, pero hay algunos que nos dejan absolutamente sorprendidos. Por ejemplo, ¿dónde dejamos eso de las premoniciones? Hay una cosa muy curiosa, Jesús, en este reportaje que hemos visto. La relación de esta monja, que se aparecía o no, no lo sabemos, ni más ni menos que a Francisco Franco, pero es que la tradición en España de gobernantes, dictadores, caudillos, reyes, que han tenido una monja con fenómenos extraños, que se dejaban aconsejar por ella, empieza con la historia ni más ni menos que de la madre Ágreda y muchas otras, que llegaban a tener, algo debían demostrar para llegar hasta las más altas instituciones y ser un poco consejeras. Esto sí que también sorprende, ¿no? El caso de Sor María Jesús de Ágreda yo creo que es uno de los expedientes X españoles más sorprendentes de toda la historia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hecho histórico, esta mujer existió, y de un hecho que luego se contrastó, porque estamos hablando de la primera evangelizadora de Nuevo México, de Arizona y de Texas, pero antes de que llegaran realmente y físicamente los primeros monjes, los primeros franciscanos. Claro, estamos hablando de algo que luego se confirmó y que se comprueba más o menos unas 500 traslaciones o bilocaciones. Por supuesto, Sor María de Jesús era una monja de clausura, nunca salió de su convento de Ágreda, en Soria. Entonces, ¿cómo puede ser que en 500 ocasiones pudiera estar en Nuevo México evangelizando a los indios jumaros? Incluso se habla hasta de 80.000 indios de distintas tribus. Si, por seguir citando el caso de Sor María Jesús de Ágreda, y conocéis muy bien el caso, se ha hermanado Nuevo México, todo un estado de Estados Unidos, con esta localidad soriana de Ágreda. Pero fíjate que se está hermanando por un fenómeno sobrenatural, porque dan credibilidad a esas bilocaciones que tuvo la monja en el siglo XVII. Y un apunte más, lo decíamos, pero quizá estén conectándola con nosotros, la bilocación, que ahora sabremos si ha habido más casos, por ejemplo, es lo más difícil de creer, lo más increíble, lo más irracional, lo más acientífico, imposible. Bien, Bill Richardson, o sea, la mano que va a llevar la economía prácticamente del mundo, consejero económico del gobierno de Obama recién nombrado. Bill Richardson dice que hay que hermanar un pequeño pueblecito, muy pequeño además, pero maravilloso, como es Ágreda. Hay que hermanar Ágreda en Soria con todo un estado que es Nuevo México, por las acciones de esta monja, que se bilocaba. También la valentía de los norteamericanos, hay que dejarla claro en decir, oye, no pasa nada, tierra de encantamiento, dicen que llaman a Nuevo México, lo llama Bill Richardson. La pregunta es, bilocación, nos suena muy extraño, imposible de creer, pero ha habido más casos, no solo los famosos traslados de la monja de Ágreda o de esta monja barcelonesa. Bilocación, y con también monarcas implicados como Felipe III y la monja de Carrión, se la llamaba así, se llamaba Luisa Colmenares. Esta monja, aparte de otros fenómenos místicos, como hemos visto anteriormente, también tenía esos traslados. Ella estaba en su convento, pero era vista también en las estancias del monarca, al que ofrecía también sus consejos de cómo gobernar ese país, de cómo gobernar España. El Santo Oficio la persigue, la tiene encarcelada incluso, o recluida más bien, en un convento de Valladolid durante 12 años,
años, hasta que una vez ya muerta el proceso se abre y se dice que la monja es verdad que tenía esa serie de fenómenos, pero nunca se la reconoció en vida. También hay que tener mucho cuidado porque, como decía antes, el Santo Oficio intervenía mucho en estos casos porque no sabía muy bien si era... encerraba muchas veces a los místicos que tienen estos fenómenos, en vez de propagarlo o decir que los encerraba. Sí, precisamente porque no sabía si se enfrentaba a algo divino o algo demoníaco. Entonces, más bien, lo tenían que ocultar. Mejor dejarlo que no lo conozca la gente y así nosotros lo estudiamos poco a poco y después ya decidiremos. Pero hay otra monja tal vez menos conocida en Alicante. Se llama Úrsula Micaela Morata. Esta monja del siglo XVII nace en Cartagena en 1628 y, al igual que Ramona María Llimargas, tenía también esas bilocaciones y iba a ayudar a soldados. Se la veía en las trincheras en diferentes batallas en las que incluso los soldados se pegaban grandes sustos y algunos decían, los biógrafos, que salió corriendo directamente de las trincheras porque veían a una monja que además iba con el hábito capuchino, que se iba o poniendo enfrente del enemigo o ayudando a los soldados que estaban en las trincheras. Al igual que María Jesús de Ágreda, esta monja está incorrupta en Alicante. 3 siglos después su cuerpo está blando, sale un olor especial y como a flores de ese cuerpo incorrupto. Fue además desenterrada y puesta en una urna que no está cerrada ni... Es una urna normal y corriente, no tiene una temperatura especial para mantener ese cuerpo. Y aún así la gente le sigue pidiendo porque también dice que tiene el don de sanar. Muy milagrosa, lo era en vida y lo sigue siendo ahora tras su muerte. Se puede visitar su cuerpo incorrupto porque además se puede incluso mover. O eso dicen las monjitas, que cada cierto tiempo la cambian el hábito. Es decir, poniéndonos en la posición de cualquier espectador escéptico como nosotros, que lo único que hacemos es plantear una serie de hechos que aparecen en la bibliografía diversa del cristianismo en este caso, ¿por qué, sea lo que sea este fenómeno, que yo no sé qué es, tiene las mismas pautas, ¿no? Estas mujeres, hace muchos siglos incluso, su cuerpo queda en ocasiones intacto. Se puede pensar en preparativos, como se ha hecho en ocasiones, para que quede intacto. Se produce el fenómeno de esos olores o fragancias armoniosas. Olor a santidad, olor a santidad, se dice. Sí. Al mismo tiempo, reproducen en su cuerpo marcas y fenómenos puramente paranormales de ser así. Siempre todo bajo el mismo patrón. Y si faltaba algo, Jesús, tú que estuviste con nosotros en la mítica noche de las profecías, parece que algo pasa. Por ejemplo, en la guerra civil, algo se fractura y muchas de estas mujeres místicas avisan, quieren avisar de que algo va a pasar, de que algo va a acontecer. Sí, dentro de todo ese mare magnum de efectos paranormales que se rodean muchas de estas monjas, que no hay que aplicar o atribuir directamente a Dios, porque muchas veces ya sabes que el milagro, muchas veces el desconocimiento que tenemos de algo físico que está ocurriendo y que no sabemos explicarlo. Pero dentro de esa fenomenología está la de la profecía también. Hay muchas monjas, muchos místicos, muchos santos que tenían este don de la profecía, que se adelantaban un poco en el tiempo para diagnosticar y profetizar algo. También le pasaba, por ejemplo, a Paulina Kowalska, una monja que ya es santa, de Polonia, que tuvo mucho interés el Papa Juan Pablo II de beatificarla y luego de canonizarla, porque hablaba mucho de las cosas que iban a ocurrir en los tiempos finales. Ella no dio fechas, pero esos tiempos finales el Papa Juan Pablo II pensaba que tenía que ver en su época. Y entonces, bueno, se apresuró, hizo todo un proceso de beatificación y canonización bastante acelerado, porque se pensaba que ese don de la profecía que tenía Paulina Kowalska acertaba prácticamente al 100% en las cosas que deberían ocurrir y sobre todo en ese tiempo de tribulación, como ella lo llamaba, ¿no? Bueno, pues eso fue un acicate más para que se acelerara el proceso de beatificación. Pero, ¿y hoy? La gran pregunta sería, ¿hoy queda algún remanente de eso? ¿O en este siglo XXI de MP3 y Internet es imposible que conviva con todo este mundo? Pues mira, en Italia hay un caso que además ha sido estudiado por numerosos médicos y no se llega a ninguna conclusión de que pueda haber fraude o que incluso esta mujer que se llama Natuzza Evolo esté realizándose ella misma los estigmas que sufre tanto en manos como en pies. Esta mujer empieza desde niña, desde muy niña, a sufrir bilocaciones. Se tiene constancia de 52 de ellas que tengan testigos, porque dice que hubo muchas más, pero testimonios de personas que la vieron en 2 sitios diferentes en el mismo instante, en el mismo momento. Hay 52 bilocaciones. La primera de ellas
ella vive en Calabria, en un pueblecito pequeño. Su padre, al que nunca conoció, se traslada a vivir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires esta niña se le presenta cuando tiene 11 años, en su casa. Cuando vuelve a su casita de Italia, dice que ha estado con su padre. Describe perfectamente cómo es esa vivienda que él tiene en Buenos Aires. Piensan que es una cosa de la niña, que es una imaginación, hasta que reciben una carta del padre diciendo que cómo es posible que su hija sola haya viajado a Buenos Aires para verle. Entonces ya se empiezan a dar cuenta de que hay cosas extrañas, porque la niña en ningún momento se ha movido de Italia. ¿Cómo iba a viajar una niña de 11 años sin apenas medios? Su madre prostituta. Estamos hablando de un nivel cultural muy bajo. Ella es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir, y mucho menos tenía el dinero suficiente para viajar, ¿no?, y conocer a su padre. Es entonces cuando ya empiezan a investigarla. Médicos que ven cómo se dibuja el día de su confirmación una cruz sangrienta en la espalda, y después comienza a sufrir otra serie de fenómenos, por llamarlo de algún modo místicos, porque en este caso ella no es religiosa, ni siquiera ha tenido una educación cristiana, para nada, todo lo contrario, estaba alejada de todo eso. Pero sí que es cierto que recibe, o dice recibir, ataques del demonio, también los estigmas a los que hacía referencia, y un fenómeno que yo no he visto en ninguno de los otros casos de místicas. Pañuelos ensangrentados, sí que es verdad que muchas de estas monjas, de estas religiosas, pues normalmente los estigmas o las heridas se curan con esos pañuelos que luego guardan en su convento o en su casa. En este caso no son pañuelos con los que se limpia la sangre, sino que la gente la da pañuelos y en ellos se escriben profecías. Dice que al ponérselos tapando esas heridas o limpiándose la sangre de su cuerpo, salen una especie de letras o incluso de dibujos que hace que luego, interpretando esos dibujos y esos escritos, son acontecimientos que van a venir en el futuro, y algunos de ellos aseguran sus biógrafos, hay muchos libros publicados en Italia sobre esto, que se han cumplido. Fraude, lo ha habido. Histeria, problemas mentales, fenómenos reales, fenómenos que todavía, aunque no lo sepamos, siguen ocurriendo. Dos noticias que eran interesantes. Este reportaje del País, rescatando la historia de una monja que al parecer se le aparecía ni más ni menos que a Franco, siendo heredera de ese fenómeno antiguo de la bilocación. Y al mismo tiempo, esa otra noticia sorprendente, el hombre que va a llevar la economía de Estados Unidos firma con el alcalde de Ágreda, en Soria, un acuerdo de hermanamiento. ¿Por qué? Por esa monja que al parecer también podía desdoblar su cuerpo a voluntad, o por lo menos podía trasladarse kilómetros y kilómetros para, bueno, proclamar o hablar de ese mensaje cristiano. Sorprendente, pocas veces se habla de lo que pasa entre muros, entre esos densos muros donde también hay otra realidad que hemos querido observar de cerca. Gracias, Jesús, como siempre, un placer. Gracias, Iker, gracias a Carmen. Ahora, ¿qué te parece si vamos? Bueno, me ha llegado una imagen, sobre todo una, no voy a adelantar nada, dentro de un lugar de verdad siniestro que me ha impresionado muchísimo, un lugar del que hemos hablado, y aparece algo con cruces. Aparece algo con cruces. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Fotos de Cuarto Milenio. Vamos hasta una casa muy especial y muy lejos de aquí. El 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. Quizás sea uno de los hogares más célebres del mundo. Se escribió Aquí vive el horror. Aquella familia que, sin saber lo que había pasado en esas paredes, aguantó tan solo 28 días después de apariciones repentinas y un infierno. Efectivamente, había habido un crimen múltiple. Ronald DeFeo, un muchacho, había aniquilado a su familia en el año 74. Esa casa sigue atrayendo a mucha gente, muchos curiosos. Atención, porque es sorprendente la historia. Uno de esos curiosos era una telespectadora, Elisa Vera. Allí estaba, a las puertas, de verdad, de la espantosa casa, por lo que significa, de Amityville. Y se ve que siguen yendo muchos curiosos porque, tal y como nos decía nuestra telespectadora, las ventanas, todas ellas, están con maderos por detrás para que no se pueda ver en su interior. Parece que todavía el horror pervive tras esas paredes. Vamos a ver la anomalía que, según Elisa, se podía ver en esta fotografía y que la ha dejado un tanto escamada y también atemorizada por todo lo que ha contado Iker y lo que pasó allí. La foto ya es un poco de terror, ¿no? El ambiente, esas ventanas que se hicieron absolutamente célebres. Vamos a marcar dónde está y ampliar para verlo muchísimo mejor. Aquí la tenemos ampliada. Vamos incluso a ampliarla un poquito más para ver si vemos
lo que nuestra telespectadora dice ver. Parece ser que alguien se está asomando desde el interior de la casa y está mirando hacia el exterior, precisamente cuando hacía la fotografía nuestros amigos. Pero esto tendría una solución. Se han dado una serie de factores. Vemos que al lado hay árboles y que hay ramas. Y en ese momento, según nos dicen los análisis de Guillermo León, una de esas ramas tenía que estar reflejando precisamente en el cristal y con la luz del sol incidiendo sobre ella, parece que ha recreado como una especie de rostro. Pues no lo sé. A mí me parece muy curiosa, sobre todo el lugar, ¿no? Donde se encuentra. Eso que la casa, sí, ahí parece mucho más claro y debe ser eso. Gracias a los filtros podemos casi penetrar dentro de una foto que al principio sí que parece una formación. He aquí la solución. Fíjate, Carmen, que parece que han hecho muchas reformas en ese domicilio, han cambiado cosas igual para no quedarse con la imagen del icono del misterio, pero lo que no pueden quitar es los curiosos y las anomalías, ¿eh? Eso nunca faltará. En fin, análisis yo creo que satisfactorio. Y de verdad, si hay una foto de las últimas, y hablo de muchas fotografías que nos han sorprendido de verdad, es esta que tengo aquí. La envía María Teresa Soler González. Lugar, otro sitio de misterio, otro entorno realmente célebre en España. De nuevo, un lugar también marcado por el horror, por algunos de los sucesos que allí acontecieron como suicidios. Ya lo contamos en Cuarto Milenio en otras ocasiones. El Hospital del Tórax de Tarrasa. Aquí vemos, según nos dice nuestra televidente, que están en la 9ª planta, un lugar, según nos dice también ella, donde solamente había puertas y taquillas, al parecer una especie de vestuario. Pero de repente se encuentran con algo extraño. Aquí lo tenemos. Fíjense justamente en la parte derecha de esta imagen, de esta fotografía. Parece como si hubiera un ataúd, ¿verdad?, con cruces. Ella en un principio dice que no lo vio, es más, que si lo hubiera visto se hubiera extrañado. ¿Qué hacía allí? Pues ese supuesto ataúd. O incluso podríamos llamarlo también atril, ¿verdad? Lo que no sabemos es qué pintaba este féretro, si es que es un féretro, precisamente en esta habitación, en este cuarto, cuando no tiene nada que ver con la decoración, entre comillas, que hay en él. ¿Qué puede ser? También nuestros amigos, pues pedimos su colaboración a los televidentes. Han estado allí últimamente, han visto pues esa especie de cajón enorme con cruces. Puede ser atrezo incluso, porque sabemos que hay varios platós donde se graban películas y donde se graban también cortos, y puede ser algo de atrezo que hayan trasladado de una habitación a otra y lo hayan dejado precisamente aquí. Pues nada, que necesitamos su ayuda. El conjunto es siniestro, desde luego. La gran pregunta es si hay manipulación, porque uno puede pensar que han cogido un ataúd o un elemento eclesiástico y lo han colocado ahí cortando y pegando, y parece que no. No, manipulación fotográfica, por lo que se puede ver, en principio no hay. Pues caramba, es una de las fotos, de verdad, por esa ventana, por esas taquillas y por eso que aparece de repente, que nos recuerda una escena casi de Nosferatu, ¿verdad? Hospital del Tórax de Tarrasa, donde tantas historias se han contado y se siguen contando. Menudas dos fotos, Carmen, menudas dos fotos de verdad alucinantes. En este tiempo al que vamos a viajar ahora casi no había fotos. Es más, todo se contaba de otra forma. La fuerza la tenían los dibujos. Lo que había ocurrido se contaba en míticos cantares de ciego. Cinco son los criminales de corazón tan villano, una madre y 4 hijos, 5 son los degollados. Estas coplas recorrieron toda la provincia de Cuenca y lo que hoy es conocido como Castilla-La Mancha, hablando de un espantoso suceso que había quedado también envuelto en misterio y desinformación. Es más, ese texto, esa palabra, esa frase, el crimen de Cuenca, sin duda alguna, para todos nosotros, es el reflejado por la célebre y maravillosa película de Pilar Miró. Un crimen que no fue tal, fue en el fondo la adjudicación de una muerte a unas personas inocentes. Pero los investigadores, los antropólogos, los folcloristas sabían que había algo anterior y que ese verdadero crimen de Cuenca no era ninguna leyenda, ningún cuento, sino una historia que aterró a jóvenes y mayores que se concentraban en los pueblos para escuchar esta historia. Esta historia que ahora nuestro compañero Paco Pérez Caballero ha podido recrear. No solo eso, sino que ha podido sentir en su propia piel. Lo van a entender cuando vean estos 2 próximos reportajes. La historia del verdadero crimen de Cuenca.
¿Qué pasó realmente en Albalate de las Nogueras el 8 de marzo de 1893? Es un enigma. Pienso que lo de el ciego de copla, la copla popular que se ha transmitido, alguien la ha escrito, incluso, fíjate tú, lo que me atrevo a decir, con cierto interés, para que nunca se desvele lo que realmente ocurrió esa noche. Al caer la noche, una siniestra comitiva de hombres armados recorre las calles de la localidad conquense de Albalate de las Nogueras. Son los Pacotes. Juan Antonio Racionero, sus hijos Justo, Casto y Agripino, y su hombre de confianza, Mariano Castro, Castrillo, que se dirigen a la casa de los mayordomo. Cuando llegan a la puerta, la golpean insistentemente hasta que logran despertar a sus moradores. Se cuenta que habían elegido esa noche para hacer el crimen porque no estaban las dos personas adultas, los dos hombres adultos de la familia. Estaba ausente el padre del matrimonio y estaba ausente el hijo mayor porque tenía una relación con una joven y estaba durmiendo en casa de la familia de su novia. Entonces aprovecharon esa noche que solo estaba la madre con los hijos para entrar a robar. Manuela Bollo abre asustada y los criminales caen sobre ella como una feroz jauría, atacándola con hachas y cuchillos. Su hijo Pedro, de 15 años, intenta socorrerla y corre su misma suerte. El ensañamiento con los cuerpos supera todo lo imaginable. La madre recibe 37 heridas, el chiquillo 23. Fuera de sí, los agresores recorren la casa en busca de los otros hijos de Manuela. En la alcoba de la planta baja encuentran a Toribio, de 13 años. Después de matarlo, suben a la planta superior y acaban con Manuela, de 20 años, y su hermano Cándido, de 10. Ni siquiera tienen tiempo de despertar. La diferencia está en la extremada agresividad que tienen los autores con los asesinados, la cantidad de heridas que les producen. Es decir, más que un asesinato, más que un robo, da la sensación de que estás produciendo una venganza por un ensañamiento hacia las personas. Por ejemplo, la madre Manuela recibe 37 heridas. Evidentemente pudo haber una defensa, pudo haber algo, pero se habla que las armas utilizadas para matar a Manuela fueron hachas. En el registro de la casa se hacen con unos 100 duros y un revólver. Rodeados por los cuerpos ensangrentados de sus víctimas, se sientan en la cocina a comer. Entonces, reparan en el gato de la familia que se les ha acercado atraído por el olor. Con un rápido movimiento, lo decapitan de un hachazo. Es el pintoresco remate de la masacre, pero ¿cuál es el móvil? Hacemos un mínimo parón antes de descifrar más claves de esta historia. El crimen de Cuenca, todos lo recordamos, marcó una época, la primera película prohibida en la democracia, un hecho del que hemos hablado aquí. Hizo ese reportaje nuestro compañero Paco Pérez Caballero, creo que fue su primer reportaje en la historia de Cuarto Milenio, y ahora ha vuelto sabiendo que quizá el auténtico crimen venía de otro lugar. Un crimen real, mucho más sangriento, como estamos viendo y como ahora vamos a seguir comprobando. Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues muy interesante, porque realmente todos teníamos en la cabeza, y todos tenemos en la cabeza, la magnífica película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, impresionante. Y claro, cuando nos encontramos con esta historia, a todos nos llamó la atención un crimen anterior, un crimen que ya se llamaba el crimen de Cuenca y que muy probablemente, vamos, como sabemos al 100%, circuló por los pueblos en esas coplas de ciego y que llega por casualidad, a la vez, casi al mismo tiempo, más de un siglo después, a las manos de un escritor, Arturo Culebras, que recopila todos los datos, que llegan a sus manos unos documentos manuscritos en los que se cuenta el verdadero crimen de Cuenca, que además lo llaman así, y un cineasta, un hombre que se ha puesto a hacer un documental, que hemos visto esas imágenes en nuestro reportaje, son de ese documental, Entresijos del verdadero crimen de Cuenca, y empiezan a investigar. Y es un crimen interesantísimo, primero por lo violento. De aquí, de este crimen, viene la frase, mataron hasta el gato, porque efectivamente, después de entrar allí en una casa humilde, matar a una
una mujer y a 4 niños inocentes. Se sentaron a comer en la cocina y como el gato vino a molestarles, mataron hasta el gato. ¿Por qué? Es la gran pregunta, la dejábamos ahí colgada. ¿Cuál era el móvil? Se dijo que entraron allí para intentar robar un dinero y salvar a uno de la familia de los pacotes, que eran los asesinos, de ir al servicio militar. Pero ¿cuánta violencia? Demasiada para eso. Y además hay otro dato. Los asesinos, mientras estaban allí dentro, haciendo todas estas tropelías, se llevaron un enorme susto, que también quedan reflejadas en las coplas. Por lo visto, uno de ellos se dio la vuelta y vio un fantasma, pero no un fantasma espectral. En el momento del crimen. En el momento del crimen, cuando estaban matando a la gente, cuando la sangre estaba corriendo por esa casa, que enseguida vamos a ver que la casa está prácticamente como entonces, vieron un fantasma. Y claro, lo primero fue un susto, pero luego el fantasma echó a correr y uno de los asesinos fue tras él. ¿Por qué? Era un testigo. Era una persona que había ido a una fiesta y que se había disfrazado efectivamente de fantasma y que por unos metros pudo entrar en su casa, refugiarse y después pues declarar contra estos asesinos. El móvil del crimen... Un fantasma ayudó a resolver este increíble crimen, de alguna forma. Sin ninguna duda. Eso está recogido en las coplas y lo recogen tanto el escritor como el cineasta. Bueno, fue un reportaje magnífico de Paco Pérez Caballero, aquel sobre el crimen de Cuenca, y ahora podemos hablar del verdadero crimen de Cuenca. Hecho este impasse importantísimo, podemos ver con otros ojos donde ahora se mete Paco. Y es que yo empezaba este programa esta noche con algunas imágenes de una casa que, aunque sea brevemente, Paco, guarda la esencia, reabres la casa casi como el que entra en el túnel del tiempo. Bueno, y como porque ahí estaba todavía casi latente el crimen. Menuda sorpresa, incluso para algunas personas del mismo pueblo que nos acompañaron, que nunca habían estado dentro de esa casa y que se sorprendieron como nosotros al verla exactamente igual que en aquel momento donde ocurrieron los hechos, en esa misma cocina, allí donde mataron hasta el gato. Increíble, de verdad que te recorre un escalofrío, por eso quisimos recorrerla por completo y conocerla y además conocer al dueño de esa vivienda, al dueño actual, que aunque dice que nunca le ha dado miedo, siempre le ha tenido respeto a esa casa. Normal, natural. No me extraña. Paco, gracias. Seguimos viendo la historia, seguimos conociendo este lugar y como siempre gracias por estos reportajes realmente de gran nivel periodístico, para que ustedes comprueben que a pesar de que el crimen de Cuenca seguramente siempre será el que llevó Pilar Miró a la pantalla, hubo otra verdad anterior. Esta verdad. Durante más de un siglo, el llamado verdadero crimen de Cuenca ha permanecido enterrado en la memoria. Fue tan inesperado, tan terrorífico, que se convirtió en un tema prohibido y fue cayendo en el olvido, hasta que, de manera casual, salieron a la luz unas sobrecogedoras coplas de ciego. Me llegan unas coplas llamadas las coplas del crimen de Cuenca. Las leo, las analizo, digo, este contenido nada tiene que ver con lo que yo y el 99% de los españoles conocemos como el crimen de Cuenca, de la famosa película de Pilar Miró. Porque resulta que en esas coplas pues se habla de muertos, de degollinas, de una familia azuzada por la madre con 3 hijos, un padre y un amigo delincuente, que matan a otros 4 hijos y a una mujer inocente. En un primer momento, los vecinos de Albalate de las Nogueras nos miran con desconfianza. Se muestran amables, pero es como si aún hoy se sintieran superados por aquel suceso. Todos repiten lo mismo. Nunca interesó saber la verdad de todo aquello. Intrigados, llegamos al lugar de los hechos, la calle Chimeneas 1. Su actual propietario nos deja pasar y justo en el lugar en el que mataron a la mujer y a uno de sus hijos, nos habla de los asesinos. Todo el pueblo les tenía miedo. Era una familia que estaba acostumbrada a tener atemorizado al pueblo. Además, mi padre contaba que no es el caso este, sino que en casos, porque la casa la compró mi abuelo materno, pero mi padre decía que habían ido una vez a sus abuelos y que entraron allí y menos mal que hay en el centro del pueblo, que salió a tiempo un tío de él y que de casualidad no entraron por ahí a la casa a hacer cualquier cosa. En el interior de la vivienda nada ha cambiado. Resulta impresionante. Es como si el tiempo se hubiera detenido. En la cocina, cada uno de los rincones cubiertos de polvo,
parecen tener una historia que contar. Fíjate que he pasado veces por la puerta y corriendo, porque como te digo, cuando éramos niños pasábamos asustados. Sorprendido por cómo se conserva el escenario y luego si te vas fijando en los detalles, en lo que se conserva de aquella época, si uno piensa cómo pudo ocurrir todo aquello, bueno, pues a lo mejor se nos ponen un poco los pelos de punta al recordar cómo pudo ocurrir aquello y con qué violencia en tan solo unos minutos un grupo de personas acaban con toda una familia. Sí, quizá un poco de escalofríos. Estamos además en el mismo sitio donde los asesinos, después de haber matado a esas 5 personas, cuando sus cuerpos estaban todavía calientes, esparcidos, tirados por la casa, en el sitio donde los fueron matando, con sangre todavía en las paredes, con esos cuerpos calientes, estamos en el mismo sitio donde los asesinos se sentaron y con mucha sangre fría abrieron la orza de los chorizos y se sentaron a comer con esa tranquilidad. Así es como lo cuentan y como recuerdan también que al olor de los chorizos apareció el gato de la casa y mataron hasta el gato. Recorremos la que todos llaman la casa del crimen, siguiendo los pasos de los pacotes, incapaces de comprender su sed de sangre. Y ahora estamos en lo que es una de las alcobas de la casa, los dormitorios. Vemos que se conservan todavía algunos elementos, algunas paredes de cómo pudieron estar entonces. Aquí vemos como una puerta daba acceso a otra segunda alcoba. Esta casa luego con el tiempo, con los años, se partió, se dividió en dos y otra familia construyó, reformó esa parte. Y aquí es donde podían estar durmiendo aquella noche los niños más pequeños de la familia o la hija de 20 años que acabaron bueno, pues degollados prácticamente, fueron puñaladas, decenas de puñaladas, con hachas, miembros amputados. Es decir, que este escenario donde nos encontramos pudo ser un auténtico baño de sangre. ¿Y qué buscaban estos sanguinarios? Pues buscarían dinero, dinero que podía estar escondido, guardado en maletas como esta, sobre todo en arcones como este, que eran elementos fundamentales en las casas de los pueblos para guardar ropa, para guardar enseres, incluso para esconder el dinero, como decimos en un arcón como este. Y por aquí vamos a acceder a la última planta de la casa, fundamental en todas las casas de los pueblos, la cámara, que servía sobre todo de almacén y que es también una de las partes más oscuras de la casa del crimen. Esta es la cámara. Esta es la última planta de las casas de los pueblos. Se utilizaba de almacén para guardar el grano en los atrojes, la cebada, el trigo, para guardar almendras, patatas. Y podría haber sido, ¿por qué no?, un refugio para los niños que estaban durmiendo abajo en aquella trágica noche, pero también esa circunstancia, el hecho de que estuvieran durmiendo, pues quizá impidió que pudieran refugiarse y bueno, como ya hemos contado, acabaron degollados en las propias alcobas. 5 personas murieron aquí, destrozadas por decenas de golpes de cuchillo y de hacha. Los asesinos no tuvieron piedad de los niños y mataron hasta el gato. La justicia difundió que el móvil había sido el robo, pero ¿hubo algo más? De los datos extraídos de la sentencia se deduce que sí, que planean con una anterioridad de 20 días la ejecución del robo, alentados sobre todo por su madre, Petra Viejobueno. Lo planean en la línea de recuperar un dinero o de obtener un dinero para salvar a su hijo del servicio militar. Descubro cosas insólitas, extrañas, o sea, algo que no encaja. Digo, aquí hay algo más que un simple crimen, porque no es normal, según las coplas, que por unos reales una familia, un padre, 3 hijos y un amigo delincuente maten de noche a una madre y 4 hijos, menores de edad, ojo, porque había muchos crímenes en España, pero este tiene una particularidad, y es que matan a niños, y al menor, o sea, al menor de ellos le pegan 29 puñaladas. ¿Por qué deciden matar? Porque si llega a ser por 2 reales, para librar a su hijo, al hijo de los pacotes, que era menor de edad, de ir a la mili, al protectorado, le pegas unos golpes, o en el peor de los casos le pegas una cuchillada, pero no 29, 33 hachazos. Venganza. La hipótesis más real y más concreta y tangible es la venganza. Juan Antonio y Castro Racionero fallecieron en prisión. Agripino Racionero, por ser menor de edad, fue condenado a cadena perpetua.
Solo Justo Racionero y Mariano Castro Castrillo permanecieron en la cárcel de Priego hasta el 27 de marzo de 1895, cuando fueron ejecutados. Es aquí donde termina la historia del verdadero crimen de Cuenca, el crimen de Albarate. En esta ermita, los asesinos tuvieron la última oportunidad para arrepentirse antes de cruzar este sendero y llegar al patíbulo, instalado en el tradicional lugar de poder del pueblo. Todos esperaban la ejecución y la expectación era tan grande que 3000 personas se amontonaron para ver el ahorcamiento. Estarán conmigo en que hay figuras universales que de alguna forma están siempre presentes, surgen en los reportajes, en las noticias, en las novedades y desciframientos, pero es que hubo otros Leonardos, completamente oscuros, completamente desconocidos. Es hora de arrojar luz sobre su biografía. Se ha hecho en Italia con este hombre. Ya verán qué sorpresa. Un grupo de expertos italianos ha logrado reconstruir digitalmente varios inventos del ingeniero andalusí Ibn Khalaf al-Muradi a partir de un manuscrito nada más y nada menos que del año 1000. Ahora estos inventos han sido recreados en 3 dimensiones por un equipo de especialistas basándose en el libro de los secretos, que ha llegado hasta nosotros a través de una copia realizada en Toledo en 1266. Hasta ahora el manuscrito, que se conserva en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, nunca había sido estudiado en su totalidad ni, por supuesto, divulgado. Según el equipo Leonardo III, quien ha realizado la reconstrucción informática, el libro de los secretos tiene una importancia extraordinaria en el campo de la ciencia porque representa uno de los primeros testimonios escritos de mecanismos complejos de la antigüedad. El libro de los secretos, redactado en árabe, contiene diseños de más de 30 dispositivos, entre los que se encuentran una máquina de guerra para destruir fortalezas, un reloj de agua con 3 autómatas e incluso una máquina inquietante que representa una fábula amorosa con animales, pequeñas gacelas, serpientes que brotan de un pozo y una princesa cautiva. El libro de los secretos, ¿dónde estaba? En Toledo. Esta noche ya saben que volvemos también de alguna forma a seguir la senda de Toledo y de otros puntos que guardaban otros tesoros. Tesoros monetarios se han encontrado ni más ni menos que en Jerusalén. Un equipo de arqueólogos israelíes se encontraba realizando excavaciones en la ciudad vieja de Jerusalén cuando hallaron un puñado de monedas de oro. Se trata de 264 monedas de oro del Imperio Bizantino, de hace unos 1300 años, en las que se puede ver la imagen del emperador bizantino Heraclio, quien gobernó entre el año 610 y 641 de nuestra era. Heraclio aparece con vestimenta militar y con una cruz en su mano derecha, muy parecida a la que se muestra en el reverso de las monedas. Al parecer fueron acuñadas en los primeros años de su reinado y nunca fueron usadas, ya que no muestran ni marcas ni rasguños. Según los especialistas, las monedas fueron enviadas a un individuo de alto nivel de Jerusalén, quien habría querido usarlas pero no tuvo tiempo debido a que la conquista persa de Jerusalén en el año 614 destruyó el edificio donde ahora se han encontrado. Y ahora marchamos a Egipto. Allí, y verán que en Mundo Insólito también hay actualidad sobre momias, se han encontrado 2 tumbas curiosas. 2 tumbas de hace 4300 años. Se ha realizado ese hallazgo en el complejo funerario de Saqqara, a unos 30 kilómetros del Cairo. Se trata de 2 enterramientos. Uno de ellos pertenecía a Iyamat, el supervisor de la construcción de las pirámides durante el reinado del faraón Unas. En el otro estaba enterrada Tanat, una mujer que se encargaba de los cantantes de la corte. En la entrada a la tumba de Tanat se pueden observar imágenes de ella, por ejemplo, oliendo flores de loto. Mientras que, por otro lado, los jeroglíficos nos hacen conocer que el funcionario organizaba la compra del granito y de la piedra caliza de Asuán y también otros materiales que traía desde el desierto occidental. Según los especialistas, en el área se van a desenterrar más tumbas y así se podrá explicar mejor el periodo de la quinta y sexta dinastía. Lo hemos comentado en alguna ocasión, el 80% de los tesoros de Egipto siguen durmiendo esperando a alguien que realmente dé con ellos. Sorprendente. Para más sorpresas, ya lo saben, nuestra siguiente sección, Mundo Insólito.
La primera noticia insólita nos lleva hasta el aeropuerto del Cairo, donde allí los operarios han descubierto en una maleta de un profesor de 61 años que era australiano 2 momias, una de un ibis, que es una especie de pájaro zancudo, y otra de un gato momificado. 300 años antes de Cristo es la datación que le han dado los especialistas. Además llevaba 19 figurillas también de mucha antigüedad de Horus y de Tot, el dios Tot. Fíjense, le han pillado y ahora se enfrenta a 15 años de cárcel por contrabando de antigüedades. Y de Egipto nos vamos hasta Ecuador, donde el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión ha prohibido programas en los que aparezcan videntes, mentalistas y parapsicólogos. Dicen que muchos de ellos han causado graves problemas de salud tanto a oyentes como a televidentes. Tan solo van a dejar que sigan los programas, tanto en radio como en televisión, aquellos especialistas en medicina, en psicología y, por supuesto, en periodismo. Todos aquellos brujos y brujas que leían las cartas y el tarot ya han perdido su negocio. Y esté muy atento si tiene 42 millones de dólares en sus bolsillos, porque podrá comprar un transbordador espacial. Puede hacerse con el Endeavour, el Atlantis o el Discovery. La NASA los vende. Un anuncio: la NASA vende sus cohetes espaciales. Ya le digo, 42 millones de dólares, nada más y nada menos. Es muy poco si contamos con que en su fabricación se gastaron más de 1.000 millones de dólares. Eso sí, tendrá que tener un gran espacio para poder exhibirlo, ya que el menor de ellos mide nada más y nada menos que 23 metros de longitud. Y la historia que viene a continuación en Hemeroteca es, de verdad, yo creo que historia del periodismo de los años 70 en nuestro país. Una serie de reportajes, se hacía mucho en esa época y se ha perdido, digámoslo así, ir dosificando la información. Septiembre del año 74, un teletipo llega a la Gaceta del Norte, un teletipo que decía que en Perú algo estaba pasando. ¿Quieren descubrir el qué? Vámonos a Hemeroteca. Aquel teletipo histórico decía que en Perú un grupo de universitarios pertenecientes al IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, habían trazado contacto con seres de otros mundos. Era el año 74. Y Enrique Valls fue el primero que hizo una crónica que fue reproducida en varios periódicos, pero tan solo la Gaceta del Norte, un rotativo mítico absolutamente, ya desaparecido, envió a uno de sus reporteros a saber qué ocurría y averiguarlo sobre el terreno. Ese reportero era Juan José Benítez y efectuó durante un mes un trabajo que yo califico de sensacional. Al margen de que sea real lo que contaban los miembros del IPRI o no, la verdad es que tuvo un impacto como pocas otras cosas relacionadas con el misterio en España. Allí llegó Benítez, el reportero, con su cámara de fotos y se encontró con un grupo de personas normales, con estudios, decíamos, universitarios, que mediante previa cita, concentración, telepatía, decían que tenían encuentros con ovnis, que incluso los habían fotografiado y filmado. Pero había más. Hablaban de una tipología concreta de extraterrestres y de su procedencia, Carmen. Hablaban de seres que al parecer provenían de lugares como Ganímedes o Apu, lunas de Júpiter. También decían que eran muy altos, bastante más que los seres humanos, e incluso en los periódicos, en la Gaceta del Norte, se hicieron dibujos mostrando esas comparativas, como los de Apu eran casi gigantes, los de Ganímedes medianos y los hombres a su lado quedaban bastante bajitos. Estos grupos recibían esas notificaciones a través de escritura automática. Al parecer, una fuerza invisible hacía que cogieran un lápiz o un bolígrafo y en un folio completamente en blanco iban escribiendo, dando el lugar preciso donde se iban a aparecer esas luminarias. Efectivamente, así era. Y no solo eso, sino que al propio Juan José Benítez se le da una cita. ¿Qué mejor para un periodista? En uno de sus mensajes aparecía su nombre y un lugar, los Arenales de Chilca. Estaba protagonizada toda esta historia, o dirigida casi por un jovencísimo Sixto Paz, un universitario, como decimos, que además estuvo aquí contándonos su experiencia. Todo parecía muy fantasioso y dramático, porque aseguraban que esos seres extraterrestres, o quienes fueran, daban un mensaje claro: que daba poco tiempo para la Tierra si no reaccionábamos ante la escalada de violencia general
Quedaba poco tiempo para un gran cataclismo. Se hablaba incluso de shendras o burbujas luminosas donde se hacían esta especie de viajes en el espacio-tiempo. En fin, una historia maravillosa que termina, después de una larga serie de crónicas, describiendo todo al milímetro con JJ Benítez, un 10 de septiembre 1974, diciendo: yo vi dos ovnis. Todo este serial informativo sin precedentes acaba con el reportero confirmando que dos globos de luz inmensos, bajando casi al nivel de la arena, sorprenden al grupo del IPRI y al enviado especial español. Pero después ocurrió algo que es lo realmente importante, lo que nos interesa. ¿Cómo captó el pueblo español eso? Esta noticia tan insólita, nunca se había contado algo parecido, y parece ser, Carmen, que decenas de miles de personas creyeron con profunda fe en esta historia. Además coincidió precisamente con la oleada ovni que se vivió en toda España. Se veían numerosas luminarias y coincidían en muchas de las ocasiones con esas citas que la escritura automática, esos seres venidos de otras galaxias, de otros espacios, daban precisamente a estos grupos, al grupo IPRI. Bueno, lo curioso es que todo eso coincidió, y esto es un pequeño homenaje a esa época, ¿no? Al año 74, muy importante a muchos niveles, y impresiona ver portada tras portada las crónicas de Benítez con un titular que, repito, para nosotros en lo emotivo es histórico, era: no estamos solos. Un impacto absolutamente brutal. Después, esos mensajes no se cumplieron, por lo que parece, y todo se fue disolviendo como un azucarillo en agua. 600 grupos, Carmen, decenas de miles de personas, repito, creyendo en lo que se llamó Misión Rama, una misión de salvamento. Historia del periodismo, historia del reporterismo y el misterio. El IPRI, los sucesos de Perú y la crónica fabulosa de la Gaceta del Norte. Y ahora les propongo otro viaje, seguir indagando en esta piel de toro llena de secretos ancestrales, una historia que a mí personalmente me puso en su día la carne de gallina. Un diario del miedo, que está protagonizado por un lugar poderoso, un lugar fúnebre, un enclave presidido por una enigmática cruz de piedra. Yo les preguntaba al inicio del programa por Perro Negro, si conocían su historia. Qué curioso, yo la escuché por vez primera hace muchos años, siendo un niño, una noche de invierno. Una noche como las que estamos viviendo ahora mismo: nieve, crepitar de la hoguera, chimenea, reunión. Y algunos familiares, cazadores de las tierras navarras, me contaban que ellos lo habían visto. A veces en la lejanía, en ocasiones huyendo, y casi siempre vigilando cierto entorno. Era curioso porque diferentes generaciones habían visto, al parecer, al mismo animal, y eso en mi mente de niño evidentemente quedó impregnado. Qué historia tan extraña, qué historia tan rara, cómo gente que se viste por los pies lo cuenta como una absoluta verdad. Algunos cazadores llegaron a bajar de sus vehículos, carros antiguamente, coches hoy, para aproximarse, para saber qué ocurría, y poco a poco la leyenda fue disolviéndose. A nadie le gusta en el fondo contar estas cosas, excepto en las noches de invierno, junto a su familia. No deja de ser significativo que, viajando muchos kilómetros al norte de estas tierras navarras, en Inglaterra o las costas de Escocia, encontramos exactamente la misma leyenda o verdad. Una especie de cancerbero, como decían los antiguos mitos griegos. Un animal que custodia la entrada al inframundo, a esas cosas irreales que a veces entran en nuestra dimensión. El fiel perro negro, cuentan que nunca se separaba de una vieja y olvidada cruz de piedra. ¿Por qué? ¿Y quieren ustedes, si en mitad de la ruta, a la amanecida o en plena noche, se encuentran con los ojos brillantes, clavados fijamente, de perro negro? Es hora de conocer su historia, una historia que concentra varias y genera una realidad paralela. La idea de nuestro compañero Santiago Camacho, con datos absolutamente reales. Ahora, de ustedes depende creer o no en la existencia de algo más quizá que una leyenda. La de ese viejo amigo, Perro Negro.
Hola. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Te has perdido? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una reserva a nombre de Mario Silva. Sí, esta vez, pero ¿me permite el carnet de identidad, por favor? Bueno. ¿Y qué tal? ¿La llevo bien? Bueno, sí. Gracias. Pues la siento, ¿tú crees? Subiendo la escalera. Estupendo, muchas gracias. ¿Quiere que le prepare para cenar? Vale, gracias. Pero no me hables de usted, que se me hace muy raro. Muy bien, como quieras. Sobre las 10, el comedor por ahí. Muy bien, hasta las 10 entonces. Señalando con mano temblorosa hacia la horquilla, me hacía del respiradero de humos del edificio. La voz y la cara Bueno, ¿qué tal? ¿Has terminado ya? ¿Puedo retirar el plato? Sí, gracias. ¿Aquí se puede fumar? Sí, claro, por supuesto. Te traigo un cenicero. Y si te gusta el pacharán, te voy a traer una copita. Es casero, lo hacemos nosotros con las endrimes de aquí. Eso estaría muy bien, gracias. Aquí tienes. Gracias. Una cosa, este lugar, el de la cruz, que lo he pasado viendo aquí, no sé, ¿tiene algo de especial? Pues sí, la verdad es que para la gente de por aquí es bastante especial. ¿Y quieres que te cuente una leyenda que muy poca gente conoce fuera de la comarca? Vale, bien. Siéntate.
Verás, dicen que hace mucho tiempo vivía por aquí un cazador que tenía un perro que era su orgullo y la envidia de toda la gente de por aquí. Tal era el cariño que le tenía el animal que en contra de las costumbres de la época vivía con él y con su familia, con su mujer y con su hijo pequeño, en vez de hacerlo en la calle o en un corral. El caso es que no se sabe cómo, pero dicen que un día la mujer salió al lavadero, dejando al animal con el chiquillo, a solas, sin ningún reparo. El cazador volvió a su casa. En la cuna donde antes estaba el chiquillo, solo se encontró unos leones sanguinolentos. Y en la esquina estaba el perro, con el hocico ensangrentado, tan tranquilo, si no hubiera pasado nada. ¿Qué historia? Y eso no es lo peor. El cazador ni lloró ni gritó. Simplemente cogió al perro y salieron al campo. Cuando llegó al cruce de caminos, sacó su cuchillo y lo abrió en canal. Y luego se lo de allí. ¿Y por eso usted lo cruz? No exactamente. La gente por aquella época era muy supersticiosa y pensaban que el diablo se había metido en el cuerpo del animal y que todavía andaba rondando por la comuna. La cruz era para protegerse. Pero pasó el tiempo y el mundo nueva. Así que decidieron hacer ofrendas de pan muerto para ahuyentar al espíritu maligno. Incluso que a veces llegaron a sacrificar reses. Pero bueno, son historias antiguas. Si me permites, voy a retirarme. Mañana tengo que madrugar mucho. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por todo, ¿eh? Gracias a ti. Se llama Max Silver. Al parecer venía a hacer senderismo por estas montañas y nadie ha sabido nada de él desde hace días. Ya, no, lo siento, Paco, si lo hubiera visto lo reconocería. No sé si será por la crisis o por el frío, pero no para casi personal por aquí. Sí, la cosa está floja. Bueno, Andrés, si sabes algo, ves, nos llama al cuartelillo, ¿de acuerdo? Siempre sí, descuida. Oye, Paco, tomaros un cafetito antes de iros, ¿eh? Ya nos gustaría, pero tenemos que seguir paseando la dichosa fotito por ahí. Otro día será. Venga, hasta luego, Andrés. Adiós.
la terrible historia de Perro Negro, poco a poco, de reunión de cazadores en reunión de cazadores, se fue convirtiendo en leyenda. Leyenda que se cuenta en diferentes lugares de nuestra piel de toro. Es una historia nuestra, común. Así se forjan, así se vuelven inmortales. También es inmortal esta historia que viene a continuación. Quizá la del tesoro más prodigioso que pasó por nuestras piedras, caminos y dulces. En algún lugar dicen que es Thor. Y muchos continúan la búsqueda. Ya les hablamos hace mucho tiempo en el programa número 1 de la Mesa de Salomón. Yo tengo la intención, y es el fundamento principal que me motiva a contarles un par de datos, que no sea algo para eruditos, que se metan con nosotros en lo que tiene de misterioso y fascinante. Es una mesa o era un espejo que al parecer construyó el rey sabio Salomón. Después de los sucesivos saqueos de Jerusalén, aquel objeto que se custodiaba con otros y que tenía cierto poder capaz de matar con su irradiación, fue pasando de mano en mano. Romanos, visigodos, su pista acaba en la cueva de Toledo, donde ya estuvimos intentando capturar el espíritu de esta realidad. Se cuenta, es más, que el rey Don Rodrigo, ni más ni menos año 711, bajó a esa cueva, desoyendo quienes decían que había gran peligro y intentando encontrarse cara a cara con una prodigiosa mesa espejo donde se podía ver el futuro. Esta mesa espejo tenía extraños símbolos, muchas patas, oros, incluso piedras preciosas. De eso hablan las crónicas. Pero había peligros, había voces extrañas, había sucesos que custodiaban este objeto. Y cuenta la leyenda, cuenta la verdad, que el rey Rodrigo se encontró con una profecía. Algunos hablan de un tapiz enrollado, otros de la propia superficie pulida de la propia mesa. Allí, una voz, una imagen, quién sabe, dijo: cuando usted llegue hasta aquí, hombres como estos que se ven en la imagen y en la profecía tomarán España. Era el año 711. Lo que aparecía dibujado, grabado, imaginado eran jinetes con turbantes y lanzas. Era el año de la conquista por parte de los musulmanes. Musulmanes encabezados por Tarik, que llegan hasta Toledo buscando esa mesa. A partir de ahí se pierde la pista. Pero hay más. Hay quien dice que llegó hasta Jaén. Y aquí empieza un criptogrupo, una sociedad secreta, personas que hasta ahora mismo siguen buscando. Hay quienes dicen que estuvo en un lugar, que la lápida, que el símbolo reflejó su poder en cierto lugar. Y en ese lugar hemos estado. Esta es parte de la aventura, la búsqueda de la mesa de Salomón, que continúa. Únanse a esta expedición. Cuentan los viejos textos sagrados que hace casi 3.000 años el rey Salomón recibió por mandato del mismísimo Dios la tarea de construir un templo en la tierra de Israel, donde se reflejara todo su poder y grandeza. De aquella edificación, resurgida siglos más tarde de sus cenizas, tan solo queda hoy el Muro de las Lamentaciones, donde miles de judíos rezan a diario clamando a través de sus gargantas la gloria perdida de su pueblo. La parte más sagrada de aquel recinto se guardó uno de los objetos más importantes de la antigüedad, la Mesa del Poder, o Mesa de Salomón, donde se reflejaba el nombre secreto de Dios. En el templo de Jerusalén, que era el templo por antonomasia de la religión judía, allí el sumo sacerdote entraba una vez al año en el Santo Santorum. Había una habitación cerrada sin ventanas donde nadie entraba jamás, porque aquello era el trono de Dios. Ahí estaba el Arca de la Alianza con los querubines encima y ahí se suponía que residía Dios. Entonces allí no entraba más que él, y una vez al año, como digo, entraba con su acólito, con el que lo iba a suceder, para que si moría uno le quedara el secreto a otro. Y entonces, sobre el trazado de esta mesa, decía unas palabras, podríamos decir que mágicas, que es el Shem Shemaforash, que es murmuraba el nombre de Dios. Pasaron los siglos, y tras varias vicisitudes, la Mesa de Salomón acabó, según todas las fuentes escritas, custodiada en una cueva de Toledo, como parte del tesoro de los visigodos. Tras la conquista árabe de la península ibérica, esta pasa a poder de los musulmanes, y ahí se le perdió la pista, hasta comienzos del siglo XX,
cuando documentos hallados en Jaén dejan un rastro que hoy podemos seguir. Estamos hablando ahora de unos documentos que se encontraron, que un señor que estaba haciendo el inventario de los bienes, de los objetos y de los objetos artísticos que había en la Catedral de Jaén, lo estaba haciendo en el año 36. Este señor, que era un estudiante de Derecho, escribió una serie de cuadernos sobre documentos anteriores que había encontrado. Y había encontrado que a lo largo de los siglos había personajes históricos bien conocidos relacionados con la catedral que habían buscado la cava. La cava en el vocabulario antiguo significa la cueva. José Moreno Salcedo fue el estudiante de Derecho escogido por la Dirección General de Bellas Artes en 1937 para inventariar los documentos de la Catedral de Jaén. Mientras en España resonaban los ecos de las bombas y disparos de una guerra fratricida, él hallaba en la soledad de los sótanos del viejo edificio diferentes legajos que nombraban personajes de gran peso histórico en el pasado de su provincia. Hombres que habían seguido las pistas de la mesa de Salomón, que habría quedado a medio camino entre su estancia en Toledo y su destino, que era Oriente Medio. Su vida terminó en 1941 al ser fusilado. Sin embargo, sus anotaciones aparecieron años más tarde, en 1968. En aquellas frases, escritas a lápiz, se señalaba como uno de los últimos buscadores del mítico objeto sagrado al Barón de Velasco. Fundamentalmente tuvo una gran vinculación con personajes de la nobleza cultural. Y esto le permitió acometer empresas tan extrañas como instalar en Arjona un palacio, una casa-palacio, la suya, donde los elementos decorativos son de una magnificencia extraordinaria. Hay salas neomodernas que prácticamente no tienen nada que envidiar a alguna sala de la Alhambra. La cripta es digamos un espacio privativo de esta familia subterráneo en lo que hoy es la iglesia de San Juan, que también según la tradición fue sinagoga judía, fue el templo de Baco en la época romana. Entonces, pues esto fue un capricho de esta familia. Se construyó un mausoleo intentando emular aquellas grandes figuras de Roma, de los Medici, Borgia, o sea, crear digamos una cripta con muchos materiales muy nobles, todo ello. Y el arquitecto viene de Florencia, el maestro Giovanni, y el mármol se extrae de las canteras de Carrara. A finales del siglo XIX, el último de los varones de los Velasco, Fernando Recio Paredes, crea una secta neotemplaria llamada los 12 Apóstoles, mezclándose para ello con la flor innata de la aristocracia europea. En sus reuniones secretas reprodujeron viejos ritos olvidados en los que intentaron descifrar el antiguo código que escondía el Semse Maprash, el nombre verdadero de Dios. Al mismo tiempo, gastaron una auténtica fortuna en dejar huellas de su búsqueda oculta. Estamos en Arjona y nos hemos desplazado hasta aquí, hasta la iglesia de San Nicolás, siguiendo la pista de una sociedad secreta, la de los 12 apóstoles. Estos, en 1906, construyeron 2 contrafuertes simulando las 2 columnas que había en el templo de Salomón. Sin embargo, la iglesia de San Nicolás nos oculta muchos más secretos, entre ellos las claves para encontrar la posible ubicación de uno de los objetos sagrados más importantes para el pueblo judío, la mesa de Salomón. Los 12 apóstoles dedicaron parte de su tiempo a indagar los secretos de la iglesia de San Nicolás en Arjona, que conserva a día de hoy un gran muro en uno de sus flancos, cuyo significado desconocemos. Pero su legado más importante prefirieron dejarlo en su tumba. Un mensaje inmemorial tan solo legible para los verdaderos iniciados. Él propicia esta sociedad entre sus amistades, ya de Arjona, ya de hecho se hace un encuentro, digamos no clandestino, pero sí discreto,
en Espeluy, en una casa solariega de campo para el verano de Espeluy, una localidad cercana a la nuestra. Y entonces ahí se encuentra él con los dos amigos, compañeros, donde le hace entrega de una copia exacta de la lápida templaria, la que acompañaba el tesoro del rey Salomón. Si los 12 apóstoles fueron capaces de recuperar el dibujo que existía en uno de los objetos sagrados más importantes de todos los tiempos, en su contenido y en su desciframiento estaría ni más ni menos que parte de un mensaje divino que se pensaba perdido hace casi 2 milenios. Es una lápida que tiene una serie de trazos. Lo que tiene de importancia es que esos trazos reproducen los trazos que había en la mesa de Salomón, que al margen de la importancia material que tenía, porque está hecho de oro y de pedrería, sobre todo la importancia que tenía era la del dibujo, que digamos que era un documento valiosísimo escrito sobre oro. Ahora el mismo valor y el mismo documento está escrito sobre mármol, pero el documento sigue teniendo el mismo valor, obviamente, aunque ya el valor material será muy distinto, ¿no? Yo siempre he creído que si la mesa de oro se perdería en su momento, pero probablemente le harían copias a la superficie, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos encontrado una copia. Cuando te comentaba que la lápida hace de espejo, es porque realmente refleja lo que tú llevas. Es decir, tú ese día vas de levantarte con las ojeras hasta aquí y te miras al espejo, pues allí no te va a ver guapo, allí te va a ver tal como es. Pues la lápida actúa así, es decir, si tú en un momento estás preocupado o estás de alguna forma necesitado de alguna historia, ahí vas a descubrir en el dibujo ese tipo de historia, ¿no? Y te va a resolver ese tipo de historia. Actúa un poco como talismán, ¿no? Durante y después de la Guerra Civil, el Panteón de los Velasco fue destruido en parte y saqueado. Pero la lápida en la que se reproducía uno de sus mensajes más secretos de todos los tiempos puede admirarse hoy en uno de los laterales del Ayuntamiento de Arjona. Como un libro cerrado, como un códice mudo, en sus trazos nos dejó toda una geometría sagrada, cuya interpretación sería también parte de construcciones y templos que más tarde se hicieron. En torno a ella se produjeron y siguen produciendo infinidad de fenómenos extraños. Porque habían recorrido 7.000 kilómetros siguiendo la lápida. Cuando después explicaron que han recorrido 7.000 kilómetros y que en realidad lo que querían de mí era una pequeña muestra de todo el recorrido fotográfico que habían estado haciendo, porque lo habían perdido todo. No le quedaba ni una sola imagen de la lápida. Todo se le había velado. Hay una anécdota que se recibe por tradición, que es que el cantero al que se le manda este trabajo es de Marto, otra localidad cercana, y cuando acaba de esculpir la 12ª reproducción, pues fallece, aparentemente de muerte natural, pero es muy casual que cuando acaba de esculpir la última, falleció misteriosamente. Viejos ritos y enseñanzas que nunca se olvidaron. Mecenas que dejaron sus huellas en antiguas iglesias. Hombres de vida oculta que plasmaron el mayor de sus secretos en unas líneas esculpidas en su mismísima tumba. La lápida de Arjona, su origen y su mensaje continúan siendo hoy uno de los mayores misterios a los que nos hemos enfrentado. ¿Qué era y qué es la mesa de Salomón? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está? ¿Qué poderes tiene? Hay un gran debate. Es una de las viejas o nuevas reliquias eternas que se han ido persiguiendo a lo largo de los siglos con historias dignas de novela que han dado mucha literatura y fantástica, en ocasiones otras muy ceñida a la verdad. Les voy a confesar un secreto, yo aquí he tenido que, bueno, domeñar un poco la situación porque viendo el reportaje evidentemente nuestros queridos amigos que están aquí estaban ya debatiendo, unos a favor, otros en contra, con sus teorías, hipótesis, porque si hay algo es que los tres han buscado también de forma moderna, con sus estudios, con su vocación, la pista de la enigmática mesa de Salomón. Vamos a presentarlos, aunque ya los conocen. Luis Rodríguez Bausá, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor de libros como La Vuelta a Toledo en 80 leyendas, mágico en Toledo siempre, donde nos encontramos como en casa. Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches, sí, que encantado. Oye, ¿la mesa de Salomón está en algún lugar ahora? Si puedes, casi en titulares. Pues yo creo que no, pero lo que estoy seguro es que estuvo en Toledo. En la actualidad no.
Sebastián Vázquez, escritor, editor, figura fundamental para el revivir de todas estas temáticas a nivel serio en la industria del libro en España. Sebastián, buenas noches, amigo. Buenas noches, sí. Misma pregunta, ¿la mesa de Salomón crees que va más allá del mito, que estuvo en algún lugar o que sigue estando en algún lugar que hay que encontrar? Yo creo que fue un objeto físico que pudo perfectamente estar en Toledo, igual que en otros lugares, pero posiblemente hoy ya no quede resto reconocible. Y esta historia tenía, ustedes se acordarán, fue en el programa número 1, sí, es mucha la fidelidad que hay que hacer aquí, pero desde el programa número 1 venimos hablando de la mesa de Salomón. Hicimos un viaje a Toledo, a la llamada Cueva de Hércules, y otros subterráneos donde la leyenda, la historia decía que estuvo esa mesa. Bien, ese viaje lo hizo Juan G. Vallejo, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos reportajes y el amigo Juan G. Vallejo ha vuelto a buscar la mesa de Salomón en otro sitio. Habría que preguntarse por qué. Juan G., buenas noches. Buenas noches, si quieres. Juan G., vamos a decir, hay dos teorías, ¿no? Dos versiones que luego examinaremos. Una, la vía toledana, vamos a llamarlo así, y otra, la vía de Jaén, otro lugar lleno de misterios. El gran amigo Juan Eslava Galán fue el primero en poner sobre papel esta hipótesis, ¿no? Un extraño criptogrupo, siglo XX ya, pero toda una serie de gente que buscaba la mesa de Salomón, los que buscaban la cava, precisamente ahí, en esa zona donde tú has estado. ¿Crees que hay restos? ¿Crees que hay pistas fidedignas de que pudo estar ahí en Arjona? Hombre, es una posibilidad si entendemos que en el año 711, cuando la conquista musulmana de España, realmente Tarik y Muza encuentran la mesa y tienen que mandarla a Oriente Medio, ya que era un objeto de poder, también un objeto sagrado para los musulmanes. Entonces, en este sentido, sí es posible que la mesa en ese peregrinar pasara por Jaén. Lo que defiende Juan Eslava es que Jaén se quedó allí en base a los documentos que encuentra un estudiante que es José Moreno Salcedo en 1937 en la Catedral de Jaén. Realmente sí es muy extraño el cómo de repente surgen algunos personajes, como fue un obispo, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que de buenas a primeras empieza a tener dinero de una forma increíble y empieza a hacer construcciones nuevas y excavaciones en lugares que parece ser que tenían que ver con ese escondite de la mesa, si es que realmente no salió nunca de la península ibérica. ¿Es una teoría posible? Sí, desde mi punto de vista, sí. Bueno, ¿qué era esa mesa? Vamos a empezar el debate y desde luego ya podéis intervenir en cualquier momento. ¿Qué, iba a decir, demonios o dioses, o qué era esa mesa, lo que estaba ahí, por qué era tan importante? Hablamos de un rey de gran sabiduría, hablamos de un objeto perseguido por diferentes culturas, y el último dato es que precisamente, y quiero agradecer además a la alcaldía de Arjona especialmente, que nos han hecho llegar esa lápida que ustedes están viendo. Algunos piensan, los que creen que estuvo en Jaén o que está en Jaén, que el contenido, el enigma real, está en esa lápida, que era lo que estaba dibujada sobre la superficie de la mesa de Salomón. ¿Qué era la mesa? ¿Una mesa? ¿Un espejo? ¿Un oráculo? ¿Qué era? Hombre, realmente la mesa de los panes también se le llamaba, porque en el templo de Salomón, del que hoy día solamente queda el muro de las lamentaciones, cuando la gente va a Jerusalén, había una mesa que, como bien decía Juan Eslava Galán en el reportaje, se podía, unos dicen que leer el Sense Maforaz, que estaría escrito en 216 letras, otros que se interpretaba ese Sense Maforaz, que es el verdadero nombre de Dios, viendo un dibujo que había encima de ella. También se llamaba la mesa de los panes porque se ponía el pan encima de ella, que luego se repartía entre parte del pueblo, haciendo, digamos, que de esta forma fuera sagrada. Importantísima para el pueblo judío, ¿por qué? Porque todos los años se renovaba el pacto entre el pueblo elegido de Dios y Dios, hablando ese nombre secreto de Dios, el verdadero nombre de Dios que estaba escrito en la mesa. Te cuento una curiosidad histórica, Iker. Cuando el general Tito se lleva la mesa de Salomón y el Baal Shem, que era el sumo sacerdote de Jerusalén, deja de poder leer el Sense Maforaz, empieza la diáspora judía, los israelíes tienen que irse de su tierra, una migración que ha durado 2000 años. No deja de ser curioso, ¿no? Yo de todas maneras empiezo por la mayor, es decir, yo lo que no estoy de acuerdo es que Tito se llevara nada del templo de Jerusalén, o si se lleva algo son restos. ¿Por qué? Porque hay un dato que está fijado en la Biblia 2 veces. Es decir, cuando muere Salomón, todos sabemos que el reino se divide en 2 partes. Israel al norte, con las 10 tribus, las que serían luego las 10 tribus perdidas, y al sur Judá, con Jerusalén como capital. Bien, a los 5 años de la muerte de Salomón, el faraón egipcio arrasa el templo y dice la Biblia, no una vez, sino 2 veces, que se lo lleva todo. Para mí, la mesa de Salomón
es una judeización de otro objeto que es la famosa tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto. ¿Y qué es eso, Sebas, si se puede contar en titulares? O sea, que eso es la transformación de un objeto de poder más antiguo. La tabla de esmeralda era una especie de mapa, por así decirlo, donde estaba definida las claves de la estructura de la creación. Casi que nada. Sí tenía que ver con la geometría. Se atribuía al dios Tot, que luego lo llaman Hermes, y ahí es donde estaba codificada la geometría de la creación. Yo, con todos mis respetos, voy a discrepar de la opinión de Sebastián, fundamentalmente porque es verdad, tu cita de la Biblia es absolutamente correcta, pero no es menos histórica y no es menos cierta la crónica de Flavio Josefo, que cita textualmente la mesa cuando el César Tito se la lleva, y 2 siglos después, cuando Procopio de Cesarea narra las virtudes y las victorias de Amalarico, cita también la mesa como uno de los objetos que son robados del templo de Júpiter Capitolino. O sea, que los romanos tienen documentos para demostrar que se llevaron la mesa. En el libro octavo, un judío renegado llamado Flavio Josefo escribió... Perdona, si yo estoy de acuerdo con eso, con esa mesa, la mesa del pan, pero no como objeto sagrado. El objeto sagrado mágico que tiene la clave del poder no es la que se lleva Tito, sino la que se llevan los egipcios. Naturalmente, esto es opinable. Es que ten en cuenta una cosa, para interpretar la mesa siempre había 2 personas, el Baal Shem, que era el sumo sacerdote, y un acólito. Si realmente los egipcios o Nabucodonosor robó la mesa, es muy fácil que el Baal Shem, que no fue matado, o el acólito, hicieran una réplica de la mesa. Hay una cosa que está clara, yo he estado con Javier Sierra debajo del arco de Tito y aparece eso que ustedes están viendo ahora, que es los romanos llevándose algo de Jerusalén, y algo que parece ese mítico candelabro, ¿no? Importantísimo para los judíos, y algo parecido a una mesa que no está muy clara. A mí lo que, vuelvo a insistir, la propia Biblia, que naturalmente no era muy favorable a los egipcios, cita 2 veces que es el faraón el que se lo lleva todo. Yo lo que creo es que siempre hay posteriormente mitificaciones, y los campeones de la mitificación son los judíos. No ha habido un pueblo que haya mitificado más. Lo que no cabe duda, Luis, permíteme, es que desde tiempo remotísimo la humanidad, los sabios, los iniciados, los que saben algo más, han buscado ese objeto. Han buscado ese objeto, sus restos, su espíritu, su poder, y hay crónicas históricas, concretas. Tú traes alguna cosa además importantísima que hablan de la conexión. Primera conexión, mesa de Salomón, objeto concreto, Toledo. Mucha gente dice, ¿por qué? No es que haya una conexión, Iker, es que en las fuentes árabes y en las fuentes cristianas la mesa no es citada, que yo sepa, hasta la aparición de este documento en el archivo histórico. En todas las fuentes árabes la unanimidad es completa. No hay ninguna fuente que disienta de que la mesa anduvo en Toledo, estuvo por Toledo. Es verdad que luego pudo partir de allí, algunos dicen que a Medinaceli, algunos hablan de Barcelona, Guadalajara, muchas hipótesis, y la de Juan, por supuesto, de Jaén, pero las últimas pistas con el punto de vista histórico se pierden en Toledo. Es más, hay una crónica de Al-Kitab que a mí me parece tremendamente significativa, porque es la primera vez que dice la ubicación exacta de la posición de la mesa. Dice donde la iglesia mayor de los godos de Toledo, porque todas hablaban de Toledo como ciudad o de la casa de los cerrojos. Este es mucho más preciso, ¿no? Este es mucho más preciso. Donde la iglesia mayor de los godos de Toledo solo puede ser 2 lugares. Uno de ellos, afortunadamente recuperado para la historia y para la gente, que es ese paraje maravilloso donde reapareció la ciudad visigoda, que es Vega Baja. Habrá que esperar a que las excavaciones den su fruto, pero bajo mi humilde opinión, con las pistas históricas en la mano, el último lugar conocido desde el punto de vista histórico donde la mesa estuvo es en Toledo. Lo que pasara luego ya podremos disentir. Oye, Luis, tú que pasas 3/4 de la vida entre archivos, legajos, documentos y menuda envidia que nos das en Toledo, ¿has encontrado alguna joya que quiero que nos cuentes o que compartas con nosotros? Porque se menciona la mesa. Sí, no es una joya que más quisiera yo, pero en fin, es un documento que tiene una particularidad. Además nos llamó mucho la atención, digo, hablo en plural porque nos llamó a Miguel Bozmediano, que estuvo aquí hace unas pocas semanas, buen amigo tuyo, buen amigo de esta casa, que además lo compartimos rápidamente. El documento en la asignatura del documento antiguo tenía el número 666, era el número que le correspondió, no es que se le pusiera. O sea, era justo ese documento del 666. Son estas causalidades que aparecen en la ciudad de Toledo.
En realidad es un memorial del siglo XVI, casi con total seguridad por la letra, donde simplemente menciona dos cosas, porque no podemos saber de quién es absolutamente imposible, no hay ninguna manera de saberlo, pero habla de dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, las riquezas y rentas de Salomón, donde hablaba de que tuvo Salomón de renta 666 talentos, ojo, el número otra vez de la bestia. Repite el mismo número, eso parece una especie de código de juego. Sí, que en aquel momento equivalían a 9.890.000 escudos, habla de otras cosas y vuelve a citar el valor de la mesa. No olvidemos que en el sentido material, en las crónicas árabes, en todas las crónicas árabes se la describe, a veces con 365 patas, de las que en alguna crónica Tarik se queda alguna, para demostrar fundamentalmente que había sido el que la descubre. Todas hablan de cenefas de piedras preciosas. En cualquier caso, habla de que la mesa valía 200.000 dinares. Ni siquiera lo ha traducido en aquel documento quien quisiera escribirlo pero dándolo como una realidad auténtica que estaba en Toledo. Es un estadillo de cuentas, no habla de Toledo, pero el memorial es de Toledo, el documento está en el archivo en Toledo, en la sección de nobleza, y es un documento perteneciente a la ciudad de Toledo, porque habla muchas cosas de Toledo. Esto es en el folio 9. En otro folio anterior, cuando vuelve a hablar en el capítulo 4, que habla de ciertas herejías, dice: cuando Nabucodonosor pasó a España y los caldeos y judíos poblaron y sacaron los cimientos de las ciudades principales, introdujeron la magia con la astrología y la mesa en la ciudad de Toledo. La mesa en la ciudad de Toledo. Es la primera vez que yo sé que en un documento cristiano, en una crónica cristiana, posiblemente copiada de Al-Razi o de cualquiera de las crónicas árabes, esto puede ser indiscutible, pero se cita porque hay algo que no sé si Sebastián o Juanje o tú, Iker, sabréis la explicación, pero es que la mesa es sistemáticamente ignorada en las fuentes cristianas medievales y de los siglos posteriores. Solo en las fuentes árabes es donde se cita, e insisto, indefectiblemente en la ciudad de Toledo, la presencia de la mesa. Y además se le relaciona con astrología y misterio. Sí. Es que el cristianismo había dejado la astrología fuera, precisamente porque tenía carácter mágico. Al contrario, los musulmanes estudiaban astrología. No olvidemos lo que significaba Toledo para la época, en el estudio de la astrología y en el estudio de la alquimia. Estas 365 patas nos da una pista, de un calendario. Un calendario muy importante, porque antes hablabas de la naturaleza de la mesa. ¿Cuál puede ser? Tanto para los egipcios, tanto para los judíos, había un hecho fundamental mágico básico, que era saber cada año qué días eran los fastos y qué días eran los nefastos. ¿Por qué? Los días nefastos, sabiéndolos previamente, podías hacer los cultos necesarios para contrarrestar su maleficio, y los fastos, al contrario, podías hacer los ritos propiciatorios para expandir. Saber qué días eran buenos y días eran malos. Eran malos. Y eso lo marcaba la astrología. Y ese saber estaba en conocimiento de los sacerdotes, y recordemos que Salomón era, digamos, de algún modo, no solo el rey, sino el supremo sacerdote. Pero aquí llegamos a un punto que me gustaría que todo el mundo pues bueno, analizase. Bien, la mesa, ese objeto de poder anhelado por tantos y tantos sabios, va y desaparece, se pierde su pista. Y aquí empieza el segundo misterio, que no me extraña que siga originando novelas, porque es una historia preciosa. Pero claro, hay cosas que apuntan, por ejemplo, a Jaén. Sinceramente, ¿qué opináis? Posibilidad de que esto estuviera en Jaén, llegase a Jaén, ¿o creéis que muchos grupos de iniciados, se habla de masones, se habla de mil historias, intrigados por esta historia intrigante, quisieron buscarla en otros lugares que igual jamás estuvo? ¿Qué opináis? Hombre, aquí un personaje clave sería Fernando Ríos Ciruelas, que fue el último barón de Velasco. La clave es él, porque él fue el que lo encargó a hacer 12 lápidas como esta. Entonces, este grupo, que también está documentado su existencia, el de los 12 apóstoles, que no sabemos si lideraba Fernando Recio Padre. Sociedad secreta, extraña. Sociedad secreta, pero que hay documentos que hacen referencia a ella, que están en Gran Bretaña. La sociedad existió y no queda duda alguna de ello. El tema es, ¿realmente esta gente tuvo acceso o bien a la mesa o bien a algún resto de la mesa que realmente tuviera ese dibujo? Hay una cosa indiscutible, que a nivel cabalístico, Álvaro Rendón, que es el que hace el libro con Juan Elabarón, demuestra matemáticamente, a través de toda una serie de dibujos, que están hechos en función a la cábala. ¿Qué es la cábala judía? Para que la gente lo entienda. La cábala judía nos habla de que el poder de la creación de Dios, de la creación del universo,
universo no termina cuando se crea el universo. Ese poder de Dios sigue vivo hoy día porque nacen niños, crecen flores, el mundo sigue evolucionando y siguen naciendo cosas, con lo cual ese poder de la creación sigue hoy día. ¿Por qué es tan importante la mesa? Y si ese dibujo fuese el de la mesa, porque los antiguos sacerdotes de Israel, a través de ese dibujo y a través de las letras que estaban en la mesa, renovaban esa creación que hacía Dios todos los años. ¿Y la mesa pudo ser destruida? Si no, está en algún lugar. Sí, y ahora mismo. La mesa, desde el punto de vista, pudo ser construida y a la vez reconstruida por también habría enemigos de ese objeto de poder. Claro. Yo no quiero dudar de las crónicas árabes, tanto los geógrafos como los historiadores. En varias de ellas, casi una decena, se afirma que la mesa, al menos una pata, se la para demostrar al califa que él era el que la había encontrado. Tariq, el hombre que, bueno, que en el año España en el 711. Pensando con lógica, Iker, yo creo que ante la llegada de los musulmanes, los visigodos debieron empaquetar el tesoro, se llamaba el tesoro antiguo de los visigodos, para diferenciarlo del tesoro real, que era el tesoro que consistía en las joyas, las coronas, las monedas. El otro tesoro de poder, de otra cosa. Que tenía un funcionario con el título de conde, que era un título importantísimo en las monarquías, que era el conde guardián del tesoro, era la persona encargada de custodiar ese tesoro. Ante la llegada de los musulmanes, insisto, debieron empaquetarlo y salir de Toledo. ¿Hacia dónde? Pues la profeta habla de zonas cercanas a León y a Ponferrada. Hay quien asegura que se queda por Alcalá de Henares. Hay quien asegura que puede estar en cualquier lugar. No, perdona, y un enigma más. No es más fácil esconderlo, como se supone que hicieron con los israelíes cuando atacó a Nabucodonosor, que es debajo de Toledo, en la red de túneles que hay, dejarlo ahí y no sacarlo y hacer cara porque es más fácil de atacar. Yo soy de los que opina y yo he buscado, entre comillas, guiado de tu mano por algunos de esos túneles que por desgracia no nos dejan saber el 100% hasta dónde se llegaría o no se llegaría por esos lugares. Yo lo que quiero decir es que posiblemente tanto la mesa de Salomón como cualquier cosa de estas esté a la vista de todo el mundo. Lo que es lo evidente, es decir, los rodos posiblemente como otros pueblos le dieron esa importancia y lo cubrieron de oro como podían tenerlo los egipcios o pudieron tenerlo los judíos. Un objeto tan importante lo llenan de riquezas. Pero una copia de eso, una copia vulgar y corriente que puede estar en cualquier museo, en cualquier iglesia, en cualquier lado, como no lo sabemos interpretar y sobre todo no lo sabemos reconocer, puede que esté en cualquier lado. Pero fíjate, hablo de vez en cuando de estas cosas con esta profesora de hebreo que me imparte clases en la Escuela de Traductores de Toledo, es israelita, y alguna vez comentándolo decía, Luis, en Israel no tenemos ninguna duda que la mesa está en Toledo, ninguna duda. Y es en el que no lo busquen los israelitas con lo que son. 2008, a mí también me a lo mejor ella es la avanzadilla. Yo creo que lo están buscando y no lo saben. A lo mejor ella es la avanzadilla. El debate es absolutamente apasionante, yo estoy encantado de escucharos. Me gustaría que después del programa nosotros seguiremos seguro después hasta altísimas horas, porque esto da para mucho. Pero evidentemente el tiempo es limitado. La pregunta sería, tenemos este objeto que al parecer era un calendario, días buenos, días malos. Hay quien dice que era un espejo que se podía ver más allá, el futuro, el conocimiento inicial, o sea, casi nada, ¿no? Un objeto que desaparece y su pista se olvida. Toledo, Jaén, otros puntos. La última pregunta que os hago rápidamente es, ¿creéis que todavía hoy hay gente que busca la cava? Es decir, que en los días del siglo XXI que estamos viviendo, sigue habiendo criptogrupos que buscan ese poder. Objetos como la mesa de Salomón. O la mesa de Salomón. Luis o yo lo hacemos. ¿Sí? Sebastián. No desde el punto de vista sino desde el punto de vista de gente que quiere saber de ese poder, si es que existió. Pues Sebas. Mi opinión es que desde la perspectiva, permíteme el término, Indiana Jones, sería perder el tiempo. Es divertido, pero sería perder el tiempo. Desde la perspectiva de un objeto de conocimiento, dicho conocimiento en su término más amplio, desde astronomía a química, hay gente que todavía lo busca. Yo estoy en desacuerdo, perdona, totalmente contigo, porque yo he buscado este tesoro como el Santo Grial, el tesoro de los Incas, como Indiana Jones, sin ser Indiana Jones, pero para mí lo importante, aunque sepa que no encuentro nada en la vida, es la búsqueda. Es el camino, sí, la búsqueda. Genial. Soy súper feliz con eso. No, por supuesto. Y me divierto, conozco gente que he hecho amigos naturalmente que hemos hecho todos viajes así. Pero lo que dice Sebas es que no lo vas a encontrar. No, me da igual. Porque como ese objeto, desde mi punto de vista, no existe. Perdona, es como la búsqueda del Grial.
es el camino. Eso no queda, la verdad. Luis. Yo quisiera pensar que no, Iker. Quiero pensar que aquello es un objeto sagrado con una importancia vital que lo tuvo para el pueblo judío. Ignoro si lo sigue teniendo o no. Imagino que para los ultraortodoxos seguirá siendo algo anhelado. Pero yo quiero pensar que no. Una cosa es la fascinación que como mito o como historia puede tener entre gente pues como nosotros, y otra cosa es que haya grupos, digamos, con otras pretensiones que se quieren abordar. Yo me quedo más tranquilo. Vaya novela, de todas formas, ¿eh? Vaya novela. Sebastián, Luis, Juan, ¿verdad? Apasionante el debate, y yo me pregunto, ¿os imagináis que ahora cuando nosotros estamos debatiendo después de que yo tenga el cuarto milenio, os imagináis que en algún lugar remoto, o quizá no tan remoto como dice Seb, que es más inquietante, sino a la vista del escudo, siga irradiando la mítica mesa de Salomón? Vamos con otras imágenes, gracias a todos, de verdad, ha sido un placer. Imágenes de cuarto milenio. En este programa de esta noche ha habido muchos elementos etnográficos, conocimiento cultural profundo y extraño. Bueno, pues seguimos en esa línea. A Servibancos nos envió desde Andorra, desde el Principado de Andorra, una foto obtenida en la Casa Cristo en Camp. Es un museo que precisamente se dedica a eso, a recoger los testimonios en forma de objetos de la antigua vida de esa región. Y los elementos que tenían en las casas andorranas de aquella época. Aquí lo estamos viendo, tipo de cucharas, cafeteras. ¿Y dónde está la anomalía? Pues vamos a señalarlas. Ahí la tenemos. Vamos incluso a ampliar la zona que sería donde está ese supuesto rostro que ven nuestros amigos. Ahí la estamos moviendo. En un principio parece como si fuera un perfil, ¿verdad? Incluso si tuviera pelo largo, una especie de melena. Vamos a verla mejor con las recreaciones que nos ha hecho Guillermo. Ahí tenemos los recuadros de lo que sería la anomalía, y también vemos diferentes texturas, ¿verdad? Vemos que está más iluminada, que Guillermo le ha dado otra tonalidad para que sobresalga, para que se vea mejor, e incluso veremos aquí la recreación que ha hecho él. Mira, ahí tenemos esa recreación. Algo de la propia madera, ¿no? Es de la propia madera. Ahí tenemos el rostro que, según Guillermo León, se podría asemejar a esa pareidolia que tenemos y que ha creado ese mueble, esa madera. Las propias vetas han hecho que pareciera verse un rostro. No cabe duda, misterio resuelto. Vámonos a Venecia. ¿Qué lugar? Siempre hay cosas curiosas como de otro tiempo que sobrevuelan la ciudad vieja, en este caso en forma de bruma o de humo. Nos vamos hasta Venecia, hasta la ciudad de los canales. Preciosa, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo está completamente mojado el pavimento. Era un día lluvioso, según nos decían los telespectadores que nos enviaron la fotografía. Y en la siguiente toma vemos como hay una especie de neblina blanca que asemeja una cara. Guillermo apunta a la posibilidad que se trate o bien de vaho o bien de alguien que estuviera fumando cuando se realizó esta imagen, cuando se estaba realizando la fotografía. Ahora, eso sí, si fuera el humo o el vaho, ha recreado una cara perfecta de terror, como si estuviera con la boca abierta. Una de esas escenas que parecen de las películas de miedo de otros tiempos, ¿verdad? ¿No hay manipulación? No hay ninguna manipulación. Incluso podríamos ver más caras, más rostros, más pareidolias en este caso. No solamente el de abajo, sino uno que hay arriba y que podría asemejarse. Aquí lo vemos a una mujer que estuviera mirando hacia abajo. O también este que tenemos aquí, ¿verdad? Con esa cara de terror a la que yo hacía referencia antes. De nuevo, la casualidad ha hecho que surgieran estas imágenes tan impactantes. Y si tiene imágenes de este tipo, dos vías de contacto. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Pues ya lo saben, queremos su colaboración permanente, la que es esencial para que todo esto siga funcionando, para que la nave siga buscando nuevos universos, para explorar, aprender e ilusionarnos. Seguiremos con esa misión en la que creemos profundamente. Y nos vemos aquí en 7 días, claro que sí, con más misterios, con más historias de cultura antigua y profunda, y incluso también, hay que decirlo, con momentos para sobrecogernos. Hasta la próxima semana, amigos. Buenas noches. Nos vemos en Cuarto Milenio.